Hola chicos, ¿cómo les va? En esta oportunidad lo que vamos a hacer es trabajar con uno de los desafíos que implica la incorporación de un sensor de ultrasonido, ¿sí? Como vimos en los desafíos anteriores, básicamente lo que estuvimos trabajando es la incorporación de luces LED a los circuitos, ¿sí? Y si lo ponemos en diálogo con lo que estuvimos viendo acerca de sensores y actuadores, podemos sostener que las luces LED en cierta medida son actuadores. ¿Por qué? Porque nos permiten obtener información de la computadora, ¿sí? Y poder expresarla. En este caso, a través de una fuente lumínica. En esta oportunidad lo que vamos a estar haciendo es incorporar al circuito un sensor de ultrasonido. ¿Qué características tiene este sensor? La principal característica es que nos permite obtener información del entorno, ¿sí? Para poder así procesarla a través de la placa Arduino y generar una salida. Una salida que puede ser, por ejemplo, el encendido de una luz o puede ser mover un determinado dispositivo, como puede ser un motor, o generar una alarma, por ejemplo. Entonces, nosotros en este desafío lo que vamos a hacer es centrarnos en el funcionamiento del sensor de ultrasonido. Este lo vamos a estar utilizando al mismo tiempo en desafíos siguientes, donde claramente van a necesitar, ¿sí? No solamente comprender el funcionamiento del sensor, sino también el funcionamiento de las luces LED, así que si queda alguna duda acerca de cómo incorporar las luces LED al circuito, lo veamos, ¿sí? en los espacios que tenemos de intercambio para que podamos en conjunto resolverlos, ¿sí? Bueno, inicialmente lo que tenemos que hacer, por supuesto, es ingresar a la plataforma que venimos utilizando, que es Tinkercad. Nos unimos a la clase, ¿sí? Como lo veníamos haciendo. Recuerden que para eso van a necesitar el código de la clase, que está en el guión de clase que les brindamos. Y luego tienen que ingresar el alias, que en este caso es su DNI. Yo voy a utilizar otro, ¿sí? Alias que está asociado a mi usuario. Una vez que ingresamos al entorno, recuerden que tenían que ir a circuitos, ¿sí? Y acá podemos ir a crear un nuevo circuito. Una vez que ya estamos dentro del entorno de trabajo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es empezar a traer los componentes que vamos a necesitar para resolver el desafío. ¿Se acuerdan que el desafío que nos propusimos resolver es incorporar, construir un circuito que incluya un sensor de ultrasonido y que al aproximar un objeto a ese sensor se deberá informar a la placa la distancia en centímetros a la que se encuentra ese objeto, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿sí? Es incorporar los componentes que necesitamos. Vamos a ir a Arduino, vamos a traer la placa, por supuesto. Bien, ahí está. Tenemos entonces la placa Arduino y tenemos la protoboard que nos va a servir para poder hacer las conexiones. En este caso lo que voy a hacer yo inicialmente es modificar la ubicación de la placa, ¿sí? De la protoboard, perdón, porque la verdad que a mí me parece que es mucho más cómodo tenerla en la posición, en esta posición. Sí, fíjense que lo que yo hice en esta oportunidad es utilizar esta herramienta que está en la parte superior izquierda que me permite girar los objetos, ¿sí? Luego, obviamente voy a tener que reordenar los cables para que queden comprensibles y no se malentienda cómo están conectados los mismos. Bien, perfecto. Acá tenemos este otro cable. Recuerden que si nosotros nos posicionamos sobre el cable,
este cable tiene como pequeños círculos que nos permiten manipular, ¿sí? Cada uno de los segmentos que forman parte del cable y organizarlo para que nuestro circuito quede lo más presentable posible. Recuerden que cuando veíamos la protoboard, ¿sí? Pudimos notar que existen conectores, ¿sí? Que están interconectados. Por ejemplo, los conectores de la fila 18, en este caso, se encuentran interconectados, tanto este que estoy marcando junto con los otros 4 que continúan. Hasta ahí llega la conexión. Si nosotros queremos interconectar estos 5 conectores con estos otros 5, lo que vamos a necesitar es construir un puente con un cable, ¿sí? Entonces, de esa manera, cualquier objeto que nosotros que conectemos en este sector, ¿sí? También va a recibir, y al igual que de este lado, en ambos lados van a poder recibir la misma corriente eléctrica. Lo vamos a sacar por ahora. Bien, entonces lo que vamos a hacer es traer el sensor de ultrasonido, ¿sí? Para eso lo que les voy a recomendar es que escriban acá en el buscador, ¿sí? Que está en la parte superior derecha, ultrasonido. Fíjense que inmediatamente les aparecen dos tipos de componentes. El sensor de distancia, ¿sí? Que tiene 3 pines y otro que tiene 4 pines. Nosotros el que vamos a estar utilizando es este que tiene 4 pines. Lo seleccionamos y lo vamos a traer, ¿sí? A nuestro espacio de trabajo. Fíjense que, como les decía, este sensor se llama HC-SR04 y tiene 4 pines, ¿sí? El primer pin va conectado a la energía, ¿sí? Y porque este dispositivo, este sensor, necesita 5 voltios para poder funcionar. Por lo tanto, en este conector, ¿sí? En el BCC, vamos a través de este pin, que se llama BCC, vamos a alimentar de energía nuestro sensor. Por otro lado tenemos el GND, ¿sí? Que es el cable a tierra, y por otro lado tenemos otros dos pines, trig y eco. El pin trig lo que nos permite es poder enviar una señal digital al sensor que genere, ¿sí? La emisión, ¿sí? De un sonido, ¿sí? Y en el caso de eco, ¿sí? Este pin nos permite conectar otra, ¿sí? Señal digital a los fines de poder recibir, ¿sí? Información del sensor. ¿Cómo funciona este sensor? Básicamente el sensor de ultrasonido lo que hace es replicar en cierta medida lo que muchos animales utilizan para poder ecolocalizarse. Por ejemplo, los murciélagos. Como puntualmente los murciélagos lo que hacen es utilizar su voz para poder ecolocalizarse. ¿Qué significa esto? Cuando emiten, ¿sí? Un sonido, ese sonido viaja hasta el objeto que se encuentra enfrente de ellos, y cuando incide sobre ese objeto rebota y vuelve, ¿sí? Cuando vuelve, ese sonido es receptado por el murciélago y por lo tanto puede determinar a cuánta distancia, ¿sí? Se encuentra el objeto que está enfrente de él. Para ser más gráficos, vamos a ver este esquema que tenemos aquí en pantalla. ¿Quién es el emisor y el receptor? El emisor barra receptor es nuestro sensor de ultrasonido, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer nuestro emisor receptor? ¿Sí? Cuando nosotros le demos la orden a través del pin trig, ¿sí? Le demos una señal de alto a través del pin trig, el sensor de ultrasonido va a emitir, ¿sí? Una onda sonora que va a incidir en cualquier objeto que se encuentre enfrente. Cuando ese sonido, ¿sí? Esa onda sonora incida, va a volver en forma de eco y va a ser recibida también por este sensor de ultrasonido.
A través del pin eco, lo que nos va a estar informando, en este caso, va a ser la distancia, o mejor dicho, el tiempo que tardó la onda sonora en ir, ¿sí? Incidir en el objeto y volver, ¿sí? A través de un cálculo simple, nosotros podemos convertir ese tiempo en distancia y por lo tanto obtener a cuánta distancia, a cuántos centímetros se encuentra el objeto de nuestro sensor de ultrasonido. Esto es muy útil, por ejemplo, para poder hacer que el sistema, ¿sí? O nuestra placa Arduino pueda accionar o pueda comportarse de una determinada manera a partir, ¿sí? de la información que recibe a través del sensor de ultrasonido. Por ejemplo, uno podría utilizarlo para simular el funcionamiento de un sensor de una alarma. ¿Sí? A medida que cuando una persona se acerca, ¿sí? al sensor, que se active una alarma. En este caso lo vamos a estar utilizando con otra finalidad en uno de los desafíos posteriores. Bueno, entonces volviendo a lo que tiene que ver con el esquema que nosotros vamos a estar armando. Para poder conectar nuestro sensor a la protoboard tenemos que tener en cuenta lo que ya habíamos mencionado acerca de las interconexiones que existen entre cada uno de estos orificios que tiene la protoboard, ¿sí? Recuerden que cada uno de estos orificios, ¿sí? Se encuentran interconectados, por eso es que al acercar el mouse se remarcan con color verde. Si yo coloco el sensor de ultrasonido, ¿sí? de esta manera, lo que va a ocurrir es que cada uno de nuestros pins van a estar interconectados, es decir, como si hubiésemos unido estos 4 pins, lo cual no es de esa manera como tenemos que realizar las conexiones. Por lo cual, nosotros lo primero que vamos a tener que hacer es girar, ¿sí? nuestro sensor de ultrasonido para que quede en distintas, ¿sí? filas, conectado en distintas filas. Por ejemplo, de esta manera, ¿sí? Entonces yo en este caso tengo el conector, el pin BCC conectado, ¿sí? a la fila 8, el TRIG conectado a la fila 9, el ECO conectado a la fila 10 y el GND conectado a la fila 11. Como les decía, ¿sí? el primer pin se utilizará para poder alimentar, ¿sí? Con energía nuestro sensor de ultrasonido, por lo cual la primera conexión que yo tengo que hacer ahí es de los pines positivos, ¿sí? que yo tengo, de los conectores positivos, sacar un cable que vaya, ¿sí? a el pin BCC. ¿Sí? Recuerden que si yo conecto nuestro cable a este orificio, ¿sí? inmediatamente queda interconectado con todos estos otros orificios y por lo tanto también con nuestro pin BCC. De la misma forma vamos a hacer con el cable a tierra, ¿sí? Entonces ahí le voy a cambiar el color para que lo podamos diferenciar, ¿sí? Le vamos a poner rojo. Bien. Entonces ahí ya tenemos la alimentación de energía ya construida. Ahora lo que vamos a hacer es conectar nuestro pin TRIG y ECO, ¿sí? a nuestra placa Arduino para que pueda emitir, ¿sí? una señal digital y recibir una señal digital. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Fíjense, si yo, por ejemplo, vamos a tomar el pin 2, ¿sí? El pin 2 lo vamos a extender, vamos a hacer clic para que doble el cable y lo vamos a conectar a TRIG. Recuerden que TRIG, ¿sí? es es el pin que nos va a permitir poder emitir una señal digital que active o inicie, digamos, el funcionamiento de nuestro sensor de ultrasonido emitiendo,
¿sí?, nuestra onda de sonido. Posteriormente vamos a conectar en el pin 3, ¿sí?, eco, y a este le vamos a cambiar también de color, le vamos a poner color naranja, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos nuestras conexiones ya realizadas. Ahora lo que nos toca es realizar la programación de nuestro sensor. Si retomamos nuestro desafío, el enunciado de nuestro desafío, básicamente lo que teníamos que hacer era conectar un sensor de ultrasonido de manera que cuando un objeto se acerque, ¿sí?, a nuestro sensor de ultrasonido, la placa Arduino reciba la distancia a la cual se encuentra ese objeto, ¿sí? Entonces lo que nosotros vamos a estar haciendo en esta oportunidad es lo siguiente. Vamos a abrir nuestro espacio de programación, vamos a borrar lo que ya viene escrito y vamos a empezar con la programación. Recuerden que nosotros tenemos distintos bloques. Tenemos bloques de salida, de entrada, de notación, de control, matemáticas y variables, ¿sí? En esta oportunidad vamos a utilizar las variables. ¿Por qué vamos a utilizar variables? Porque nosotros necesitamos poder almacenar en un espacio de la memoria, ¿sí?, información que luego vamos a utilizar, ¿sí?, más adelante en el programa. Entonces, vamos a crear una variable que va a ser distancia. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ya acá nosotros cuando creamos la variable de distancia, fíjense que nos crea tres bloques particulares. Uno que te permite definir el valor de la distancia, ¿sí?, de la variable de distancia, es decir, poder asignarle un valor particular. Y otro componente, en este caso, que es la variable en sí. Nosotros lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir a entrada, ¿sí? Fíjense que nosotros tenemos en la parte de entrada, lo primero que nosotros tenemos que hacer, ¿sí?, es leer el sensor de distancia de ultrasonido, ¿sí? Bien, entonces lo primero que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. A la variable distancia vamos a definir la variable distancia, ¿sí?, y le vamos a asignar a la variable distancia, ¿sí?, lo que el sensor de ultrasonido obtenga como distancia. Entonces, acá vamos a agregar este componente, ¿sí? Bien, entonces cuando dice leer el sensor de distancia ultrasónico en el pasador del desencadenador, ¿sí?, acá nosotros lo que tenemos que poner es el valor del pin al cual se encuentra conectado nuestro trick, ¿sí?, que en este caso es el 2. Es nuestra salida digital 2. Y después tenemos que definir en cuál está conectado nuestro eco. Nuestro eco está en el pin digital 3, ¿sí? La unidad de medida que nosotros vamos a utilizar es centímetros. Perfecto. Hasta ahí lo que nosotros hicimos fue obtener la distancia en la cual se va a encontrar el objeto, ¿sí?, y asignárselo a una variable distancia, ¿sí? De manera que esta variable lo que va a hacer es almacenar, ¿sí?, temporalmente el valor de la distancia a la cual se encuentra el objeto más próximo. Una vez que hicimos esto, lo que vamos a tener que hacer, ¿sí?, o lo que necesitaríamos poder hacer es visualizar, ¿sí?, ese valor para poder ver si el funcionamiento del sensor es correcto o no. Para eso vamos a utilizar, ¿sí?, otra, digamos, vamos a ir a la parte de salidas, ¿sí?, y vamos a utilizar otro bloque que se llama imprimir el monitor de serie. Imprimir en monitor de serie lo que nos permite es poder, ¿sí?, imprimir en una consola la información obtenida o alojada, almacenada en la variable distancia. Nosotros acá lo que vamos a ponerle, ¿sí?, le vamos a poner que imprima un texto, ¿sí?, que va a ser distancia.
y luego vamos a incorporar otro de estos bloques, ¿sí? Y en este caso, en vez de poner un texto, nosotros lo que le vamos a pedir es que imprima el valor de la variable distancia, ¿sí? Perfecto. Hasta ahí nosotros tenemos ya la programación inicial realizada. Para poder probar el código, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo vamos a cerrar, ¿sí? Vamos a iniciar la simulación. Bien, ahí ya inició la simulación. Fíjense que cuando ustedes hacen clic en el sensor de distancia, ¿sí? Una cuestión. No volvemos a la parte de código. Acá abajo está la parte de monitor en serie, ¿sí? Cuando nosotros abrimos monitor en serie, fíjense que me empieza a mostrar el valor que está alojado en la variable distancia, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos para que ese valor vaya cambiando de acuerdo a la proximidad al objeto? Hacemos lo siguiente, hacemos clic en el sensor de ultrasonido y fíjense que lo que hace el programa, el simulador, es caracterizar como si fuese el campo en el cual tiene incidencia este sensor. Y este punto celeste es el objeto al cual se encuentra, el objeto que estamos tomando de referencia. Entonces lo que nosotros podemos hacer es cambiar de lugar el objeto y fíjense que el valor de la distancia va cambiando. En este caso estamos a 249 centímetros, acá estamos a 262 centímetros, y si el objeto ya se aleja, ¿sí?, de nuestro campo, ¿sí?, ya empieza a tirar siempre el mismo valor porque ya no lo detecta. Fíjense que ahí nuevamente lo va detectando, ¿sí? Y ahí ya perdemos también la visión porque está fuera de su alcance. Perfecto. Entonces, hasta ahí llega el primer desafío. Lo que a mí me parece importante mostrarles es lo siguiente, ¿sí? Vamos a detener un momento la simulación, ¿sí? Y vamos a ver lo siguiente. Fíjense que arriba, en la parte superior, aparece una lista desplegable donde dice bloques, bloques más texto y texto. Si nosotros hacemos clic en bloque más texto, nos va a aparecer el código del programa que hemos estado ejecutando, ¿sí? Este código tiene, en este caso, tres componentes principales, si se quiere, o cuatro componentes digitales. Por un lado, la declaración de una variable distancia, que es de tipo entero, es decir, va a guardar un valor de tipo numérico, entero, y está asignado al valor 0 inicialmente. Después tenemos una función, un procedimiento que se llama read ultrasonic distance y que toma dos parámetros, ¿sí?, que son trig, ¿sí?, el trigger ping y el echo ping, o sea, dos señales digitales. ¿Qué hace esta función? Básicamente es la encargada de calcular, ¿sí?, el tiempo que tarda la señal en ir y volver al sensor de ultrasonido. Esta función, ¿sí?, la función loop, es la encargada de ejecutar el cuerpo principal del programa, ¿sí? ¿Qué hace esta función loop en este caso? ¿Sí? Llama a la función de ultrasonido, ¿sí?, pasándole como parámetros el pin 2 y el pin 3, que es el que estamos utilizando, ¿sí? Y una vez que obtiene el tiempo, lo multiplica por la velocidad en la cual circula el sonido, ¿sí? Una vez que se multiplica se obtiene la distancia. Recuerden que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, ¿sí?, según un principio físico. Después tenemos acá serial print ln distancia, serial print ln distancia. Fíjense que en este caso tiene comillas y en este caso no. ¿Por qué? Esta función lo que hace es imprimir, ¿sí?, en la pantalla lo que nosotros le pasemos. En este caso nosotros le estamos pasando como parámetro, como entrada a esta función, una palabra que se llama distancia,
¿sí? Y después nosotros le estamos pasando una variable que se llama distancia, que es la variable que nosotros definimos en la parte superior, ¿sí? Por último, esperamos 10 milisegundos, ¿sí? Para poder volver a arrancar, ¿sí? con el programa. Este segmento de código, yo lo que les voy a pedir como ejercicio es que ustedes vayan leyéndolo y viendo qué aspectos de este código les parece familiar para que después los retomemos en algún encuentro sincrónico. Muy bien, hasta acá llegamos con nuestro primer desafío, ¿sí? En el cual incorporamos un sensor, específicamente en este caso es el sensor de ultrasonido, y que nos va a permitir después poder resolver desafíos mayores que se encuentran previstos en la secuencia didáctica. Recuerden siempre, ¿sí? Cambiarle el nombre al archivo, ¿sí? Que ustedes han construido, ¿sí? En este caso nosotros lo que vamos a hacer, recuerden que en la parte superior pueden ir aquí y cambiarle el nombre.